Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Eliges química y en tu casa hay una física que se llama Luisa, que es tu madre, una de las primeras integrantes de una de las primeras camadas, mujeres egresadas de la UBA, creo que me has dicho cuando la facultad estaba en la Manzana de las Luces. ¿Qué dice Luisa cuando vas a tu casa y conversas? Tal vez no, tal vez sí. A ver si recordás: mi hijo químico, yo física. Bueno, no, fue un continuo de conversaciones, no fue un momento revelador. Ella estaba muy acostumbrada a la gente, a los químicos. De hecho, el hermano menor de mi papá, que se llama Miguel, era químico y doctor en química, falleció. Era un tipo brillante y era amigo de ella, tenían más o menos la misma edad y estudiaban en la misma facultad de Ciencias Exactas. Y de hecho ella conoce a mi papá en parte por su relación con mi tío Miguel y otro grupo de amigos. Porque mi padre estudiaba, ya a esa altura ya estaba haciendo el doctorado en Ciencias Económicas. Él había estudiado en Económicas en la avenida Córdoba. Y la química era una cosa corriente en mi casa, ¿no? No es que tomábamos el té. Bueno, matemática, física y química son primas hermanas. Claro. Había libros. Entonces no llamó mucho la atención. Tampoco ella en ningún momento me empujó de ninguna manera que yo hiciera una carrera en Ciencias Exactas. ¿La universidad entonces? En la UBA. Sí, en Ciencias Exactas, ciudad universitaria. Sí, ahí empecé. Empecé haciendo el servicio militar, porque yo terminé el secundario en el 79 y en el 80 entré a la facultad y entré en abril. O sea, en abril empezaba la facultad y empecé yo en la Marina, que hice la preparación de 2 meses iniciales en... ¿Tenés hermanos, Marcelo? Sí, tengo un hermano que es médico. ¿Él también le tocó la colimba? No, a él le tocó número bajo. Número bajo, se salvó. Sí. Número muy bajo, no me acuerdo de qué número, pero muy bajo. ¿Cómo se llama? Se llama Esteban y él estudió, es médico, estudió medicina. La química del cerebro, sistema complejo al que en algún momento de un reportaje has hecho alguna referencia, esperás, considerás o creés que en 200 años no va a haber más nada que conocer. En 200 años. ¿Desde cuándo eso? ¿Desde cuándo creo eso? ¿Desde cuándo crees eso? Antes de irte 4 años a Estados Unidos, ¿estuviste 4 años especializándote en Estados Unidos? Tuve 4 años, sí. 4 años. 4 años. ¿Y desde cuándo pensás eso? No, lo pienso y lo sigo pensando y ahora estoy mucho más convencido, ¿no? Tal vez sea menos de 200 años. Siempre tiendo a decirle a mis alumnos cuándo creo que un tema va a ser resuelto. Un poco uno se da la idea porque existe una evolución cultural, un desarrollo de las ideas y de los descubrimientos, y porque hay una cantidad de temas que fueron fundamentales de curiosidad y de importancia para conocer para el hombre, y que tuvieron un momento anterior al cual prácticamente se supo muy poco, y a partir de ese momento en que se terminó de resolver el problema. La física de los fenómenos naturales. ¿Qué nos resta resolver? ¿Qué nos resta aprender de la física de los fenómenos naturales? No hablemos de la cuántica, etcétera, que está bastante resuelta también. La geografía del mundo, de nuestra Tierra. Cuando Colón se tomó el barco y era el capitán de la Santa María, llegó a un lugar y pensó que eran las Indias. No tenía idea de cómo, no se tenía idea de cómo era nuestro globo terráqueo. Y en pocos siglos, muy lentamente, porque había poca tecnología, se termina de delinear todo el mapa de todos los detalles de nuestro mundo. Y la tecnología actual, con satélites, drones, etcétera, te da la sensación de que está mapeado hasta el milímetro de cada mesa, de cada copa. De la comprensión de los genes del cerebro,
cuánto hemos alcanzado, si hemos alcanzado a comprender. Y sobre 86.000 millones de neuronas que dicen aproximadamente tenemos en el cerebro, de las cuales de 10.000 a 200.000 producirían interconexiones por 17.000 millones. En esta cosa impresionante a la que vos estás abocado, ¿qué comprendemos? ¿Qué hemos estado, qué es lo que está a nuestro alcance, Marcelo, de comprender sobre ello? Bueno, esa es la última gran frontera, ¿no? El cerebro media una cantidad de procesos y de fenómenos, algunos de ellos de los cuales se sabe muy bien cómo funciona todo, o prácticamente todo. Faltan por ahí algunos componentes, es como un rompecabezas de 1000 piezas que le pueden faltar 40 piezas, pero la figura está, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan las sensaciones? ¿Por qué uno tiene un recuerdo en particular? ¿Por qué uno siente amor o odio? Ese tipo de cosas todavía no se saben. Como, digamos, lo que se llama la ciencia cognitiva, o sea, dónde está el conocimiento, cómo se almacena, cómo se recupera. Se sabe físicamente dónde están, en qué zonas del cerebro, pero no se sabe a nivel molecular cómo operan y cómo viven esas memorias permanentemente en nuestro cerebro y cómo somos capaces de generar sensaciones de amor, de odio, de compasión, etcétera, tantas distintas compasiones o sensaciones en una escala cromática enorme, ¿no? Porque podemos sentir mucho odio, un poquito de celos, muchos celos, etcétera, etcétera. Todo eso no lo sabemos, pero estamos a las puertas de saberlo. Yo tengo la sensación de que el grado de desarrollo de los recursos humanos, que son los más importantes, las personas, la cantidad de personas en el mundo que están pensando en estos problemas, médicos, neurocientistas, biólogos, computadores científicos que se dedican a estudiar el cerebro, es una masa crítica muy amplia y que opera en prácticamente todos los continentes. Ahora, con China siendo un gran jugador en todo sentido, China aporta gran masa crítica y una gran cantidad de dinero y de equipamiento para tratar también de resolver este problema. Entonces tenés a China, a Japón y a India como los grandes jugadores de Asia, tenés a la Europa Occidental y a Rusia, que también siempre están aportando en este tema, Estados Unidos y Canadá, y países más periféricos como el nuestro, que por ahí quien te dice alguna cosa importante salga también de aquí. Hay mucha gente, hay mucho dinero, hay proyectos internacionales especialmente aportando fondos para entender cómo funciona la mente humana. Entonces es un tema que se va a resolver, así como vos fijate que el mismo planteamiento de esa duda, yo me acuerdo cuando yo me fui a Estados Unidos a principios de los 90, James Watson había convencido al gobierno de los Estados Unidos de poner plata para estudiar el genoma humano. Y yo participé de discusiones con grandes científicos que estaban alrededor mío en esa época y que decían, no tiene sentido, nunca se va a poder resolver ese tema. Es un tema irresoluble, es enormemente amplio. Y en 10 años se resolvió. Pero no solamente se resolvió en 10 años, sino que en 10 años se generó la tecnología para que hoy el genoma de cualquier especie que vos quieras agarrar, no sé, el rinoceronte, le sacás el ADN a ese rinoceronte y en 3 meses tenés resuelto su genoma. O sea, el problema de 10 años se resolvió en 3 meses. Marcelo, cuando la ciencia dice que hay una materialidad compuesta por moléculas, ¿qué queremos decir? Bueno, queremos decir que la química utiliza moléculas y que en definitiva todas nuestras sensaciones tienen un correlato molecular. Mi afirmación por ahí puede parecer un poco osada o audaz, porque como te dije hace un rato, hay sensaciones que no se sabe todavía cuál es su correlato molecular. Pero si por ejemplo uno siente un dolor porque sufre un pinchazo con una aguja, uno puede seguir todo el trazado molecular desde el dedo hasta el cerebro y dónde uno está sintiendo y por qué está sintiendo ese dolor. ¿Adiós al alma? Exactamente, o sea, el alma fue una construcción y sigue siendo una construcción para localizar
en ningún lugar, porque el alma no tiene un lugar dentro del cuerpo, todas esas pasiones y sensaciones tan humanas, tan nuestras, ¿no? Y las más importantes que existen en nuestras vidas, y tan dictadoras de cada uno de nuestros actos. Y todo eso tiene su correlato. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se profundizó mucho la investigación en un neurotransmisor que se llama la oxitocina. La oxitocina está comprobado ahora, aunque todavía faltan encontrar algunos pasos claves de los circuitos. Es una hormona que la produce nuestro cerebro y que también se libera en la periferia, que es clave para disparar la conducta maternal. O sea, ¿qué hace que una madre se preocupe por cuidar a sus crías y no otras? ¿Por qué? Si uno puede pensar que todas las crías son iguales, de la misma especie, no. Las hijas o hijos de uno son los hijos e hijas de uno. ¿Y qué es lo que produce lo que se llama en inglés el pair bonding, ¿no? El apareamiento afectivo? En parte es la oxitocina, o sea, se sabe que participa. Entonces uno dice, bueno, pero es un poco materialista poner un sentimiento tan espectacular, tan humano o tan animal, si uno quiere, tan natural en una molécula. Bueno, pero es que es así, uno puede empezar a disecar esa química del cerebro en donde empiezan a aparecer estos compuestos y estas moléculas que nos empiezan a asignar estas sensaciones que nos marcan de por vida. Tomando esta respuesta tuya, científica, Bersovsky creo que es un científico que está en Suiza, ahora en Alemania. En Suiza no pagan bien a los científicos. Descubrió y puso el sistema comunicacional en el tapete de la ciencia, y no hace mucho. Habla de algo que vos sabés muy bien, yo casi nada, de la comunicación entre las moléculas, entre los órganos, las neuronas, un sistema comunicacional que pareciera que hablan entre ellas. Así casi lo define este científico que es argentino y rosarino. Ese sistema comunicacional que hace posible la vida, Marcelo, de cada uno de nosotros, ¿a qué se debe? A ver tu visión científica, que cuando salimos de nosotros, de pronto no nos comunicamos con Luisa, con Pedro, con Juan, con el vecino, con la comunidad. No, bueno, la comunicación, la complejidad de la vida fue posible porque las células empezaron a comunicarse entre sí. Primero, cuando eran pequeños organismos unicelulares, primero se ocupaban de resolver sus propios problemas, pero después empezaron a agruparse para formar organismos unicelulares, a formar tejidos y organismos. Y es absolutamente necesaria esa comunicación, y es maravillosa la cantidad de genes que fueron mutando y evolucionando a nivel molecular para generar vías de comunicación. Hay materias en nuestra facultad, por ejemplo en ciencias exactas, que se ocupan exclusivamente de lo que se llama señalización, o sea, cómo señalizan las células entre sí para estar formando un organismo. Y nosotros como individuos también tenemos que señalizar, y de hecho el grado de desarrollo increíble de la cultura humana se debe porque nos comunicamos. Lo que pasa que, bueno, casi que tenemos una capacidad ilimitada de comunicación, tanto desde el punto de vista de nuestra necesidad espontánea y innata, como de dispositivos, ¿no? Antes, para comunicarse con alguien había que aproximarse, que estar cercano. Y hace 200 años, más o menos, que empezó a haber tecnología comunicacional para comunicarnos a la distancia. Y ahora nos tienen que decir, no te comuniques. Por ejemplo, en un estudio de grabación, apaguen los teléfonos celulares. O sea, no, se están comunicando demasiado. O yo a mi hija, cuando voy a comer en la cena, dejá fuera tu celular, porque si estamos comiendo yo no quiero que estén todo el tiempo tu WhatsApp, y estamos en lo que yo llamo tiempos de desborde, ¿no? Estamos desbordados de un montón de cosas,
hemos tenido en alguna medida lo que una gran maestra mía ya de grande, ¿no? Porque es bueno seguir teniendo maestros, que se llama Adela Rosenkrantz, me dijo una vez, mencionó el concepto de exceso de éxito, ¿no? Ella organizó un congreso científico y le digo, ¿qué tal te salió? Mal, Marcelo, ¿qué pasó? ¿No fue nadie? No, al revés. Vino tanta gente que fue un desastre. Tuvimos exceso de éxito. Habían alquilado unas salas del Municipal San Martín y la gente estaba tan mal ubicada que empezaron a recibir un montón de críticas, de abucheos, no se escucha, ¿no? No calculamos bien, tuvimos exceso de éxito. Y esto le está pasando a nuestra sociedad con una cantidad de temas, ¿no? Nos queda muy poco tiempo. Evidentemente, además de ser un científico como lo sos, aunque me parezca exagerado, estudioso, notable, con reconocimientos internacionales, estás abocado, porque si pudiese contar las cosas que me has dicho fuera de cámaras, veríamos en Marcelo Rubinstein, un ser humano que no sé si está tan dirigido por las moléculas de su cerebro. Y ¿qué hay cuando vos estás con los microscopios o cuando vos estás investigando y estudiando con todo un equipo, ¿hasta dónde pensás llegar? Siempre hay objetivos bastante complicados de lograr, o sea, hay objetivos concretos del día a día que uno le gustaría poder resolver en la semana, pero después esos son capítulos de una larga historia que uno ni siquiera sabe hasta dónde va a llevar. A mí me gusta un poco eso, tomar la ciencia como una aventura, ¿no? En donde cargamos la mochila con una cantidad de cosas, decimos vamos para allá, tenemos tanta plata, tanto tiempo, y después la propia historia nos va llevando, ¿no? Nos va llevando porque la historia nos va cargando de curiosidades nuevas. Y bueno, y hay que aprender a saber cuándo decir, bueno, acá cerramos y con esto hacemos una película o publicamos un trabajo, o no, porque esto está muy interesante. Es lindo, o sea, hoy la vida para nosotros como científicos es larga. Si yo me comparo a veces, el otro día hablábamos con otros investigadores de lo que era hacer ciencia en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Había poca tecnología, la vida era corta, había muchas enfermedades, había poco conocimiento. Hoy podemos hacer muchas cosas los científicos. En una sola vida podemos resolver un montón de problemas. Entonces hay que saber tomar bien las decisiones. Marcelo, por la vida. Por la vida. Se pasó rápido. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. ¿Qué te ha parecido? Creo que no exageré cuando te dije que eran 2 seleccionados en el mundo en materia de aportes importantes a la ciencia o a las ciencias. Y estos 2 señores son nuestros. Son de nuestro país, de tu país, mi país. Se formaron aquí en la República Argentina en la escuela pública. Fíjate qué importante lo que te estoy diciendo. En esta escuela pública que hay que sostener, que hay que cuidar, que hay que amar, que hay que respetar, que hay que valorar y que hay que luchar para que se mantenga como debe ser.
al servicio del pueblo argentino en su totalidad, muy especialmente para los que menos tienen. Es en esa igualdad de posibilidades que hace posible que una comunidad viva en paz. Solo cuando hay una igualdad de posibilidades, cuando no hay injusticias sociales, la paz será posible. Estas son palabras de este periodista que las viene diciendo hace tantos años, no, son las palabras, entre otras personalidades del mundo, del Papa Francisco en estos días. Para que no haya guerras, para que no haya guerrillas, para que no hayan cosas que no nos gustan a los que queremos vivir en paz, debe haber justicia social. Debe haber justicia en todo sentido. Debe haber trabajo para todo, porque gobernar, como dijo algún político importante, es dar trabajo. Gobernar es dar trabajo. Y es importante cuando se da trabajo, es muy importante también que el técnico, el obrero, el profesional, pueda llegar a fin de mes con lo que es remunerado, con lo que se le paga, pueda llegar a fin de mes. Estas cosas también hay que decirlas siempre. Este tema de las grietas a las que se hace referencia de manera constante en la República Argentina, ¿es un problema nuestro de los argentinos? Para nada. Vaya si la misma no existe en la, entre comillas, primera democracia del mundo llamada Estados Unidos de Norteamérica. Vaya si hay, qué grieta y profunda grieta hay. Y no les quiero, o sí quiero, recordarles la profunda grieta que se ha producido en Gran Bretaña, no solamente con Escocia, en la propia Londres. Los londinenses están partidos por la mitad con el Brexit, que unos que quieren estar con Europa y otros que no quieren estar con Europa. Es terrible la grieta. Es decir, la división del pensamiento de las comunidades en esta casa nuestra, la tierra. Por supuesto que generan este tipo de grietas que deben ser sorteadas con una palabra que ha perdido valor y uso en estos tiempos, en la humanidad. ¿Cuál es? Es la más bella de las palabras. Si realmente todos somos capaces de vivirla intensamente, ¿cuál es? Usted lo sabe, ustedes lo saben. La palabra es amor. El amor, sobre la base del amor, es posible construir una familia, una empresa, un país, un mundo mejor. Sobre la base del odio no vamos a construir, vamos a destruirnos. Todos nos vamos a destruir. La semana pasada les contaba, no sé si fue hace 15 días, que un ser querido lo vi odiando. Y como me gusta escribir cosas. Y esto es más que una sentencia. Mi apotegma es una advertencia. El odio lastima tu corazón y nunca tienes razón. Entonces, si vamos a la palabra anterior, a esa palabra mágica, maravillosa, esa palabra que construye, esa palabra que une, esa palabra que hace feliz al hombre, esa palabra que hace que podamos sonreír, que es la palabra amor, podríamos continuar ese apotegma con una segunda parte que diga la única razón de la existencia del hombre es el amor. ¿Para qué vivimos? Y no hay nada escrito, pero sí puedo llegar a decir
con firmeza, con precisión, con un poco de dolor también, que si odias, además de lastimar tu corazón, porque lo estamos viendo en el transcurrir por la vida de la patria, vivís envenenado, vivís amargado, dejás de pensar, dejás de comprender. En el fondo sos autoritario y no te das cuenta. Pensalo. Si crees que estoy equivocado, escríbeme, por favor. Todos podemos aprender, especialmente debemos aprender, si nuestras palabras y nuestro quehacer está cargado de amor y de servicio al otro. Porque ¿qué es la vida? ¿Acaso la vida no es otra cosa que servicio al prójimo? ¿Acaso toda realización humana no es un servicio al prójimo? Ustedes dirán, pero el mal también es un servicio, un mal servicio al prójimo. Deja de lado el mal. Brindemos por la vida, brindemos por el amor, para que haya trabajo para todos los argentinos. También es una palabra sagrada, trabajo. Por la vida, amigos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.